Hola, ¿qué tal? Buenas a todos, ¿cómo andan? Qué bueno es que podamos nuevamente encontrarnos con este medio. Venimos viendo a lo largo de estos jueves el compartir de la palabra de Dios, cómo el Señor nos está hablando, nos está mostrando la visión del trabajo de la iglesia, la visión que tenemos como individuo de mirar realmente a las personas como el Señor las miraba, con amor y compasión por sus vidas, por lo que estaban viviendo, por lo que estaban pasando. Y, y vamos a seguir con este tema, ¿sí? Hemos tenido un fin de semana precioso ahí compartiendo esta conferencia con San Martín de los Andes. La verdad que el Señor ha hablado en nuestras vidas y ahora nos toca el desafío y tomar el valor de hacer las cosas como Dios quiere. Y te desafío que vos también lo puedas hacer. No dejes pasar la oportunidad de que el Señor esté usando tu vida, esté mostrándote el propósito que Él tiene para vos. No dejes pasar esta oportunidad. No hay mayor satisfacción en esta vida que nosotros podamos realmente entender el propósito de Dios para nuestras vidas y entender para qué fuimos creados y entender el amor de Dios para llevarle el amor a otras personas. Mira, si uno tuviera que preguntarse qué se necesita para la misión, bueno, algunos pensarían que hay que irse lejos, otros dirían que hay que estar cerca, otros que tenemos que trabajar en el lugar donde estamos, otros te dirían que se necesita tener plata, otros te dirían que se necesita tener fe, y cada uno pondría distintos cuestionamientos o distintas respuestas para esto. Pero quiero hacerte una pregunta, realmente, ¿qué se necesita para la misión? Mira, vamos a ver tres cosas hoy que necesitamos para realmente servir a nuestro Señor, cumplir el propósito que Él tiene. Si me acompañas en el libro de Mateo capítulo 9, ¿sí? Yo ya tengo mi Biblia abierta en ese lugar, Mateo capítulo 9, vamos a leer dos versículos que están allí en ese lugar para que nosotros podamos comprender y podamos tener una visión de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dice la primera, Mateo capítulo 9, versículo 36, y a ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Lo primero que tenemos que entender con respecto al propósito que Dios tiene para nuestras vidas es que nosotros debemos aprender a cambiar la mirada. Fíjate la mirada acá del Señor Jesús. Salió y dice que vio a las personas que estaban dispersas. Dice, vio multitudes. Ahí la palabra en el original significa muchedumbre, muchísimas personas sin rumbo, muchísimas personas sin esperanza, muchísimas personas confundidas, muchísimas personas dolidas. Y acá el escritor justamente cuando describe las palabras del Señor Jesús, dice que el Señor Jesús ve a ese montón de personas, ve a esa multitud de personas que estaban allí, pero pone una reacción que no la tuvieron los que estaban alrededor del Señor Jesús. Y es esa la mirada que quiero que vos hoy puedas mirar, que puedas tener, que yo pueda tener. Una mirada compasiva. La primera de las cosas, si tuviéramos que responder a nuestra pregunta, ¿qué se necesita para la misión? Lo primero que necesitamos es cambiar la forma de mirar, cambiar la forma de ver a las personas. A veces nos quejamos de nuestros vecinos, a veces nos quejamos de las personas que están a nuestro alrededor, nos quejamos porque no tenemos una cosa, porque no nos sale un negocio, nos quejamos porque nos toca una mala maestra, un mal maestro, un mal jefe, lo que sea, podemos quejarnos, pero la visión nuestra debe cambiar, no transformarnos en los jueces de las personas, sino realmente tomar la iniciativa de acercarlos a Dios. Ese es el ministerio que el Señor nos dejó. Y fíjate que la palabra aquí, desamparados, sí, como ovejas que no tienen pastor, el escritor pone una palabra difícil de pronunciar, pero que tiene que ver realmente con una sociedad que no mira los peligros, una sociedad que no está pendiente de las situaciones que pasan a su alrededor. ¿Cuántas personas vemos hoy a nuestro alrededor que están caminando, vagando como personas sin rumbo en la vida? ¿Cuántas personas que vemos que tienen errores como nosotros las tenemos, que se han equivocado, que han tomado decisiones que han lastimado a otros y conviven con esa culpa? Y algunos tratan de ocultar esa culpa a través de otras cosas y haciendo cosas como si nada pasara. Pero presta atención que están viviendo la vida como si realmente no hubiera peligro. El Señor Jesús dice que las miraba como ovejas desamparadas.
y sin pastor. ¿Saben cuál es el problema que tiene la oveja? Que muchas veces no sabe medir los peligros. Tiene una falta de orientación, ¿sí? Porque se pierde fácilmente. Por eso el pastor está constantemente con el cayado y con la vara, tratando de volverlas a guiar, de encaminarlas al redil para que estén junto al redil, porque no tienen el sentido del peligro. Ellos se alejan, no miran a su alrededor, no miran lo que está pasando. Y Dios dice que mira a las personas de esa manera. No ven el peligro, el acecho de Satanás por sus vidas, un mundo que los consume. Entonces, si tuviéramos que responder qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, la primera de las cosas, tenemos que cambiar la forma de mirar. Aprendamos a mirar con compasión. Las personas que están a nuestro alrededor están sufriendo, están pasando necesidades. Y pueden ser necesidades legítimas que estén pasando ahora, como una cuestión económica, pero hay una necesidad también que se suple, que son las dos van de la mano, que es la necesidad espiritual. La gente necesita escuchar, necesitan creer en el mensaje de salvación, necesitan que alguien les lleve el mensaje, que alguien las alerte y que les muestre que hay un camino. Solamente hace falta, como decía recién, cambiar la forma de ver las cosas. ¿Cómo estamos viendo a las personas nosotros? ¿La vemos como enemigas? ¿Cómo vemos las personas nosotros? ¿La vemos sin interés? ¿Sin importarnos en las cosas que pasan? El Señor Jesús salió, miró y dijo, tuvo compasión de ellas. La segunda de las cosas, ¿qué necesitamos para la misión? La segunda de las cosas está en Romanos capítulo 10. Y quiero que me acompañes a ese lugar. Romanos capítulo 10, versículo del 13 al 15. Del 14 al 15 dice así. Romanos 10, 14 y 15 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Este es un pasaje precioso, ¿sí? Porque justamente está haciendo preguntas retóricas Pablo acá. Pablo viene de hablar en el capítulo 9 de Romanos de que Dios no había desechado a Israel y que todavía tenía un plan para Israel. Pero corre la mirada y dice, también hay un plan para los gentiles. Y ese plan es que ellos conozcan el amor de Dios, conozcan el mensaje de Dios, conozcan que Dios los ama. Ahora, él hace preguntas retóricas, que las personas deben escuchar ese mensaje, que las personas deben tomar una decisión por ese mensaje, y que las personas deben considerar ese mensaje si alguien no se los ha hecho ver. Pero dice acá tres cosas, que el mensaje debe ser predicado, el mensaje por uno que comunica, debe ser oído por uno que lo recepciona, pero tiene que haber una persona, un medio en la cual Dios envíe, que son las personas humanas, las personas que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. Fíjate que acá lo que está pidiendo Pablo es que tengamos un cambio de actitud. Primero cambiar nuestra mirada. Dejamos de mirar las cosas, ¿sí?, como nosotros las vemos y comenzar a mirar las cosas como Dios quiere que las miremos. Mirar a las personas con compasión. Pero segunda de las cosas, cambiar una actitud. ¿Cuál es la actitud? La actitud de indiferencia. La actitud de mirar hacia otro lado. La actitud de dejar de decir otro lo puede hacer. La actitud de yo lo voy a hacer mañana. Debemos cambiar esa actitud. Dios nos está llamando que no solamente cambiemos la visión, que nos demos cuenta de las cosas que están pasando. Nos está diciendo también, ahora cambia de actitud. ¿Qué harías con esas cosas que estás viendo? Con esas cosas que hoy se te velan y vos lo mirás y decís, wow, nunca había mirado esta necesidad. Un ejemplo poderoso de que este mensaje debe ser oído, ¿sí?, es que realmente lo vamos a ver ahora ahí en Josué capítulo 2, versículo 10, el ejemplo de Rahab, ¿sí? Rahab dice que, ¿se acuerdan de toda la historia del pueblo de Israel? Estamos a la puerta de tomar Jericó y Josué envía a espías a que vean el lugar y que Rahab, enterándose de esto, dice que los guarda y los esconde. Pero lo que me llama poderosamente la atención es que no había ningún predicador en la plaza. No había ningún predicador golpeando puerta a puerta. No había ninguna persona que estuviera comunicando el evangelio, que estuviera llevando un folleto, que estuviera haciendo una campaña evangelística. No había nada de eso. Sin embargo, había algo que se corría de boca en boca,
y que ella después constata esa verdad o esa información de la boca de los espías. ¿Que cuál era? Las cosas que Dios había hecho por Israel. ¿Y sabes qué? Dios nos está diciendo a nosotros y te está diciendo a vos. ¿Sabes cuál es el mensaje que tenemos que llevar a las personas? Lo que Dios ha hecho por nosotros. Ese es el mensaje que tenemos que llevar. No hay otro mensaje mucho más importante que lo que Dios ha hecho por nuestras vidas. Es eso lo que Dios nos está llamando a comunicarle a las otras personas. Que se den cuenta de que realmente Dios los ama, y así como Rahab, con toda su vida pasada destruida, con toda una vida desordenada, moralmente tal vez crucificada por la gente de las que estaban alrededor, Dios tuvo misericordia porque ella creyó lo que estaba escuchando de las grandezas de Dios para con su pueblo Israel. Dice en Romanos ahí a continuación, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sabes qué necesitamos comunicarle a las personas? Palabra de Dios, hechos de Dios. Primera de Pedro dice que nosotros fuimos llamados para anunciar las vicisitudes, las virtudes del Señor Jesús, lo que el Señor Jesús ha hecho. Y allí dice las maravillas, las grandezas que Dios hizo por nosotros. ¿Qué le estamos comunicando a las personas cuando nos juntamos? ¿Hablamos de Él? ¿Ves que tiene que haber un cambio de actitud con respecto a las charlas que tenemos, a las cosas que decimos, con respecto a la necesidad de la otra persona? Cambiar la visión en primer lugar, cambiar la actitud en segundo lugar. ¿Cómo estoy tomando el desafío que Dios me está dando? Porque hay gente que sí está esperando escuchar el mensaje de Dios. Y la tercera de las cosas, ¿sí? Volviendo ahí a Mateo capítulo 9, ¿sí? Vamos a leer un versículo más ahí en Mateo capítulo 9. La tercera de las cosas que Dios quiere para nosotros. Dice Mateo capítulo 9, versículo 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Ya hay gente que está trabajando en la obra del Señor. Ya hay gente que está dispuesta. Pero es tanta la necesidad que no alcanzan las manos. No alcanzan los recursos. No alcanzan los lugares para trabajar, para alcanzar. Y sabes que acá el Señor le está diciendo a los que ya están trabajando, oren para que el Señor envíe más. ¿Por qué? Porque la tercera de las cosas es un cambio de acciones. No podemos ya estar indiferentes a lo que otras personas están haciendo. No podemos permanecer a un costado o sentarnos en el estadio del mundo y comenzar a decir yo soy un espectador. Quiero mirar de afuera las cosas que están pasando. Quiero mirar de afuera a ver cómo están jugando. Quiero dar mi opinión para que hagan las cosas mejor, como yo creo que las tendrían que hacer. Quiero hacer tantas cosas. Dice, orad por obreros. Obreros que vengan a trabajar en la mies. ¿Cómo te consideras vos? ¿Te consideras un obrero? ¿Te consideras una persona que está trabajando en la viña del Señor? Algunos podrán decir, yo ya tengo mi reunión en casa, yo ya tengo mi devocional en casa, yo oro en casa, hago todo en casa. La pandemia nos llevó a la casa. Es perfecto. No podemos muchas veces ir en contra de lo que está establecido por leyes que reglamentan justa o injustamente nuestras acciones siempre que no nos lleven a pecar contra Dios. Pero no podemos dejar de pensar que como un cuerpo, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Vos tenés una responsabilidad, yo tengo una responsabilidad, el hermano que está sentado a mi lado cuando tengamos la oportunidad tiene una responsabilidad, el que abre la puerta tiene una responsabilidad, el que se pone las pilas y prepara una merienda, el que está ofrendando tiene una responsabilidad. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Y hay un himno que dice, el que quiere trabajar hallará también lugar. ¿Estamos siendo obreros? ¿Hay un cambio de acciones en nuestra vida? Yo te lo vuelvo a decir y lo dije antes. Después de esta pandemia, después de este proceso que estamos pasando, no puede estar nuestro corazón igual. El mundo dice que va a cambiar. Las cosas van a cambiar, las relaciones. Hasta se habla de un montón de hipótesis y un montón de cosas que con respecto a la pandemia. Pero uno puede suponer o no, puede realizar una hipótesis o no.
Pero lo que sí es verdad y lo que sí es real es que el cristiano no puede permanecer igual. Si realmente tuviste un encuentro con el Señor, tenés que cambiar tu visión. Comenzar a mirar a las personas como son, personas que necesitan de Dios. Si no sos una persona que está con una actitud correcta, que está enojado, que está deprimido, háblalo. Tu actitud tiene que cambiar, no haciendo las cosas por obligación, sino haciéndola por devoción. Sabiendo que recibiste un reino inconmovible, dice Hebreos. Tengamos gratitud, sirvamos. Y la tercera de las cosas, cambiemos nuestras acciones. La diferencia entre una persona religiosa y una persona cristiana, ¿sí?, son sus acciones. Porque uno dice, pero no hace. Ese es el religioso. Pero el otro, el que realmente tiene un encuentro con el Señor y un compromiso con Él, lo que dice, lo hace. Termino con una frase, ¿sí?, que la tengo aquí anotada, de José Luis Prieto. Dice: nunca te quedes con los brazos cruzados cuando el Salvador del mundo murió con los brazos abiertos. Te lo vuelvo a decir de nuevo. Nunca te quedes con los brazos cruzados cuando el Salvador del mundo murió con los brazos abiertos. ¿Sabes qué quiere decir? Que realmente el Señor murió con un propósito. Murió con el propósito tal vez más noble e inigualable e insuperable que nosotros podamos llegar a tomar, que es servir a Dios, pero servir hasta el punto de morir. El Señor nos está llamando a vos, a mí, a mirar la necesidad, a cambiar nuestras actitudes y también a cambiar nuestras acciones. ¿Qué vamos a hacer? No hay tres opciones, ¿sí? Siempre, cuando Dios hace una convocatoria, cuando Dios hace un llamado, siempre hay dos respuestas. Cuando Él ofrece salvación, dice o aceptá o rechazá. Cuando Él está ofreciendo el perdón, aceptá o rechazá. Cuando Él está ofreciendo bendición, ¿se acuerdan ahí en el libro de Deuteronomio? Dice: yo ofrezco hoy bendición o maldición. Siempre son dos caminos, siempre son dos puertas, o una o la otra. La Biblia lo dice: o la puerta estrecha o la puerta ancha. Pero ante esta convocatoria también exige dos respuestas. O decir: sí, Señor, heme aquí. O decir: no, Señor, no estoy aquí. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta ante el llamado de Dios? ¿Cuál va a ser la respuesta ante la propuesta de Dios? Quiera Dios que pueda abrir tu mente y tu corazón. Yo estoy rogando para que abra el mío. Porque necesito cada día más cambiar. Necesito cambiar esa visión. Y no significa que me cambie de lentes, sino significa que Dios transforme mi corazón y mi vida. Te aliento a que puedas estar participando de la gran obra del Señor. ¿Sabes quiénes son los que reciben el galardón y reciben las coronas? Los valientes. Los que están dispuestos a seguir al Señor, los que están dispuestos a creerle al Señor, los que están dispuestos a obedecer al Señor. ¿Serás tú una de esas personas? ¿Será Mario una de esas personas dispuesto a obedecer? Que el Señor te bendiga, que bendiga tu vida, que bendiga tu corazón. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo y gracias porque nos permites compartir esto que es tu palabra. Señor, ayúdanos a cambiar, transfórmanos. Padre, si hoy has hablado en nuestra vida, en nuestro corazón, ayúdanos a que ya no seamos iguales. Cambia nuestra visión para ver a las personas, Señor, con compasión, como tú las veías, con ese sentimiento desde las entrañas, dice, de la necesidad de ver a las personas tan desamparadas, tan sin darse cuenta de lo que está pasando a su alrededor. Te ruego para que cambien nuestras actitudes, Señor. Siempre cuando alguien nos exhorta, nos habla, nos dice, tomamos dos actitudes: o recibimos con gozo, o nos cerramos y comenzamos a cuestionar y a ponernos muchas veces en el papel de víctima, cuando realmente Dios nos ha salvado no para ser víctimas, sino para ser bendecidos. Y Padre, cambia nuestras acciones. ¿Cuántas veces hemos tenido muchas buenas intenciones de hacer cosas, pero que nunca cumplimos? Te rogamos para que seamos disciplinados y para que tú puedas contar con hombres y mujeres que estemos dispuestos, Señor,
a servirte conforme a tu verdad. Bendice esta tarde y esta noche y a cada corazón en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios te bendiga.